Hola a todos, hola a todas. El día de hoy vamos a hablar de la cultura visual. Básicamente, la cultura visual es toda la parte gráfica que podemos ver. Antes se consideraba cultura visual, por ejemplo, ir a un museo y ver las exposiciones de pintura, ver las exposiciones de fotografía, y... pero ahora, bueno, y con el paso del tiempo, vinieron más, por ejemplo, en el arte, vinieron más disciplinas, como se incluyó el cómic, se incluyó o también la fotografía, se incluyó el video, entre otros, y actualmente estamos rodeados de una cultura visual increíble. Entonces, vamos a empezar. Yo te voy a contar, Michu, lo que yo recordaba, cómo antes eran los medios, y también quiero saber tu experiencia. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, porque a pesar de que nosotras somos Gen Z, estamos como que en ese límite de entre los millennial y, y los nativos digitales. Entonces yo recuerdo que cuando era pequeña me encantaba que el periódico venga todos los sábados, porque en los sábados venía la pandilla y con la pandilla leía las adivinanzas, habían los juegos, era específicamente para los niños. Entonces, eso se puede también considerar como cultura visual, porque es algo que todos los niños, al menos no sé si tú también recibías ese periódico, Micho, pero bueno, al menos todos los niños de Ecuador sabían que cada sábado venía la pandilla. Bueno, no todos los niños, pero algunos niños sí. Y he conversado con algunas de mis compañeras del colegio o de la universidad y ellas también recuerdan haber llenado y jugado con la pandilla. Por ejemplo, es algo que marcó mi infancia bastante y me gustaría saber alguna anécdota que tengas tú, Micho. Bueno, yo también leía bastante este tipo de periódicos, digámoslo así. Me gustaban las historias y me acuerdo que también se fue actualizando porque pero no era La Pandilla, no me acuerdo el nombre del otro periódico, pero era otro, no me acuerdo. La cosa es que antes era como de papel y me acuerdo como que en el avance, en los años, digamos, más tarde, el, el, el tipo de material también cambió y era más revista, sí. Entonces, pienso que de esa forma también han cambiado el material, pero bueno. em, Ahora algo que me acuerdo también que siento de lo más antiguo que yo jugaba eran unas maquinitas y era como que tipo de la suerte que tú dabas clic en los botoncitos y tenías que salir, por ejemplo, 3 pizzas. Era así como que de tres renglones y tipo de, no sé si te acuerdas de eso, pero habían así máquinas que rara vez encontrabas, porque nosotros también ya estábamos pasando esos años, porque esos años, o sea, nosotros ya ni siquiera debíamos haber tenido esas maquinitas, ya, entonces era rara vez que encontrábamos esas máquinas. Lo que yo me acuerdo es, no sé si tú tuviste esos tamagotchis, que eran las mascotitas virtuales, y creo que todos tuvimos uno y a todos se nos murió alguna mascota, si no fueron dos o tres o cuatro, y nos compraban otros muñequitos para que les alimentemos y no se nos mueran, porque era la mega tristeza porque cuidabas mal uno de tus tamagotchis. Hasta eso se ve una evolución, creo yo, porque es como que tenemos ahora tamagotchis tradicionales y también hay unos tamagotchis actuales que te quedas así como que, ¿qué es esto? Sí, incluso no sé si has escuchado, hace algunos años había la aplicación de Pou, Sí, eso que ya es igual como que la tenías era que más. bañarle, tenías que alimentarle, tenías juegos. Yo creo que esa puede ser un buen ejemplo de la evolución de estas mascotitas de Tamagotchis. Sí, sí es verdad. Y creo que, o sea, aparte del Pou, creo que el mejor fue el Pou, pero no sé. O sea, supongo que ahorita también deben haber otras formas de mascotas digitales, pero yo sí recuerdo que también pasé por el Pou.
Y, y es más, o sea, actualmente tú sí encuentras los Tamagotchis tradicionales, incluso los jueguitos esos que tienen el Tetris así, y son así chiquitos. Eso también encuentras y súper económicos y accesibles, creo yo. Incluso podemos ver, bueno, ya que estamos hablando de juegos, podemos ver una evolución en los juegos de los celulares. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeña jugaba la típica de, bueno, el típico juego de la serpiente que tenía que comer la bolita. Sí, Y es chistoso porque conforme fueron evolucionando los celulares, unos tres, bueno, no sé si 3 años después, un celular tenía exactamente el mismo juego de la culebrita, pero ya estaba más actualizado los gráficos. Entonces podemos ver cómo también va cambiando esta cultura visual. sí, yo también sí me acuerdo que hacía eso, pero sabes que en la antigüedad, digamos, ya que hablamos antes de los periódicos, se podría decir que es que me acordé del sudoku, de que antes llenábamos los sudokus del periódico y ahora uno tiene la aplicación del sudoku. Ujú. Entonces, es como que haces ahí y te da hasta pistas y todo, porque ya se va actualizando. O se hace más difícil si quieres pasar, ya no tienes que esperar el próximo periódico para ver cuáles eran las respuestas del sudoku o del crucigrama. Sí, es más, ahora puedes ver incluso todas las respuestas o las aplicaciones te dan pistas. Sí, yo creo que también la cultura ha cambiado a ser un poquito más individualista, porque antes yo pienso que se hacían esos juegos más grupales, creo yo. Por ejemplo, llenar el sudoku en familia, llenar el sudoku, llenar el crucigrama en familia. Pero ahora ya no se hace eso, sino es como que ya te sientas al celular y ya lo haces tú solo. Claro, bueno, no sé si más individualista porque ahora hay juegos que sí son como en grupo, Ah, eso sí. pero sí o sea, sí te dividen o te apartan de este contacto con la familia o las personas que están presentes, porque te puedes desconectar, pero con una persona que puede incluso estar al otro lado del mundo. Y yo no sé si ahora la generación Z juegue con juegos de mesa en familia. No sé si es que sigan jugando, porque siguen saliendo, creo yo, juegos de De mesa. hecho, incluso hasta los juegos de mesa van cambiando. Em, por ejemplo, voy a tomar el Monopolio. Todos conocemos el Monopolio y todos hemos peleado con el Monopolio. Entonces, por ejemplo, el Monopolio tradicional, bueno, es el típico de los billetes y las casitas, pero ahora hay un monopolio que funciona con tarjeta de crédito. Es en Entonces ya serio. no viene con dinero, ajá, incluso eso se va transformando. Quiero cambiar un poco de tema y hablar acerca de las ilustraciones. Como podemos, bueno, son inconfundibles las ilustraciones de los 90, por ejemplo. En los 90 se dio el boom de todos estos libros juveniles o infantiles. Tenían estas portadas es que tienen una ilustración característica, no sé cómo explicarlo, que, o sea, son como que las proporciones y la cromática y es el estilo que le da como que esta característica de los 90 que Que es tú más ves. bien como caricaturesco. Exacto. Por ejemplo, Las chicas del Olimpo. La portada de ese libro es como una característica súper fuerte de las ilustraciones de los 90. Y Condorito. O sea, cuando yo pienso como que según yo, o sea, sin conocimiento, pienso que las caricaturas más antiguas que mi cerebro recuerda son esas que tienen la cabezota y el cuerpito. Sí, y los colores eran como medios apagados. Claro, es que también en la imprenta, así es como que creo que hasta eso cambió, ¿no? Pues, o sea, uno se ajustaba a sus colores, y era como, ay, qué bonito los colores, incluso si tú pintabas, también como juego, tú pintabas las caricaturas, y ahora es como que imprimes así todo en HD, así. Exactamente.
Entonces, igual podemos ver un contraste con las cosas que se hacen, incluso con el anime. Podemos ver una diferencia entre, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco. Ya, la serie de los Caballeros del Zodiaco antiguos, igual los gráficos eran, bueno, a mí se me hacen extraños, son más apagados, los ojos también son más pequeños, con el contraste de los Caballeros del Zodiaco de ahora, que incluso los colores son más saturados, en, como lenguaje coloquial son más vivos, son más brillantes, entonces incluso podemos ver esos cambios. Bueno, yo también quiero hablar de otro tema, el conocimiento. Antes, cuando, por ejemplo, veíamos una herida, nos sorprendíamos bastante porque no era algo que podíamos ver a menudo. Ahora se puede conseguir cualquier cosa, cualquier fotografía, cualquier pintura, cualquier cosa a través de Internet. Sí. Entonces, bueno, sí vemos una gran diferencia entre la cultura visual que teníamos antes, porque no teníamos tanta tecnología, por lo tanto, la cultura que teníamos era más reducida por ese mismo tema, porque la información no era tan inmediata. Entonces, la información visual que teníamos era la que podíamos tener a la mano, ¿no? La que veíamos, por ejemplo, en las vallas publicitarias, en las fotografías, en las pinturas y etcétera, etcétera. Pero cómo se ha ido transformando es increíble a cómo hemos llegado ahora que la cultura visual es súper extensa. Entonces, ahora tenemos acceso a la información visual de una manera increíble. Ya no conocemos, por ejemplo, si buscamos gato, no nos sale solo un tipo de gato, sino nos sale un montón de tipos de gatos. Entonces, incluso podemos ver la diferencia en la publicidad. Antes la publicidad era más tradicional, ¿ya? Pero ahora es increíble las cosas con las que salen. Son súper locas las cosas. Entonces, este tema es importante porque con tanta cultura visual, con tantas tendencias, hay que saber hacer cosas distintas. Porque ahora, con tantas imágenes que tenemos a la mano, la gente también se sorprende menos, porque ve más cosas. Entonces, sacar algo nuevo es muy difícil porque tal vez eso ya exista. Y hay que esforzarnos un poco a llegar a ese boom, por así decirlo, a ese boom visual, que es lo que necesitan ahora las empresas para llegar a sus públicos, para impactar, para que las marcas se queden impregnadas en la mente de los consumidores, porque es difícil, estamos rodeados de bastantes imágenes, pero se pueden seguir sacando cosas que impresionen a la gente. ¿Tú qué opinas, Micho? Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que ahora es quizás un poco difícil llamar la atención de las personas. Quizás estamos rodeados de imágenes que incluso como que pasas igual en Instagram y ves la publicidad y ya ni te das cuenta, sí. Pero por ejemplo, estaba pensando en WandaVision y cómo el retroceso también le ayudó a destacar. Creo que también es una buena forma como pensar en qué quiero expresar y si es que este tipo de gráfica aporta o no aporta a mi concepto, o si es que yo quiero expresar otra cosa, quizás algo más místico, podríamos irnos más al pasado o, no sé, jugar con los tiempos también. Creo que sería un consejo que doy para divertirse con lo visual. Sí, de hecho es una parte muy importante para las empresas. Yo creo que es un complemento junto a la comunicación. Entonces, yo quiero alentarles a que jueguen con el contenido y que jueguen con esta parte visual si es que, por ejemplo, tienen alguna cuenta o incluso para la publicidad de sus marcas, que jueguen con esta parte visual y que prueben nuevas cosas. Tal vez pueda parecer algo loco, pero tal vez en esa idea loca
el éxito. Traiga a la gente. Exacto. Entonces eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.